Gaceta hoy se ha comunicado con el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, ya que el gobierno de Bolivia y el Partido del Movimiento al Socialismo pide al Tribunal Constitucional Plurinacional anular algunos artículos de la reciente constitución política que se hizo en una asamblea constituyente donde la gran mayoría era parte del partido gobernante. Se puede decir que el pedido del MAS es decir que esta constitución es inconstitucional. Yo califico la demanda como un engendro jurídico monumental, porque por una parte pide que se declare inaplicable 4 artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 168, que ha sido recientemente ratificado en el referéndum del 21F, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la atribución, la competencia ni el procedimiento para declarar inaplicable ninguna norma de la Constitución. En segundo lugar, porque además de eso piden que se declare inconstitucional varios artículos de la Ley del Régimen Electoral que se basan precisamente en el artículo 168 de la Constitución. Entonces son normas legislativas más bien compatibles con la Constitución, no contrarias a la Constitución. Entonces, por estas dos razones yo considero que esta demanda es un engendro jurídico y que el Tribunal Constitucional debería rechazarla de plano para no incurrir en prevaricato, porque la figura de la inaplicabilidad es un mecanismo que no está vigente en el orden jurídico de Bolivia. Ese es un mecanismo que está vigente en Estados Unidos de Norteamérica, donde nace de un precedente judicial, en el caso Marbury versus Mason, y es el juez Marshall de ese país el que creó la figura de la inaplicabilidad, que no está vigente en Bolivia. En Bolivia está vigente la figura de la inconstitucionalidad y solamente se aplica a las leyes o a las normas inferiores a las leyes que resulten contrarias a la Constitución. La gente del movimiento al socialismo se está apoyando en el Pacto de San José de Costa Rica, básicamente en los artículos 23, 24 y 29, y al parecer están viendo los artículos que más les convienen, porque el mismo Pacto de San José tiene como principio restar los poderes al Estado y defender a los ciudadanos como tal. Esos artículos del Pacto de San José de Costa Rica, según una decisión contenida en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de un expresidente de Guatemala, Ríos Montt, ha señalado la CIDH que son plenamente compatibles con las restricciones que hay en las constituciones a la posibilidad de ser candidato presidencial cuando previamente esa persona ya desempeñó el cargo de presidente. Señala la CIDH en este informe, que es el 003 del año 1993, señala que inclusive la restricción a ser candidato de por vida por haber desempeñado la función de presidente que tienen algunas constituciones de Latinoamérica es plenamente compatible con esos derechos políticos del artículo 23 de la Convención. Entonces es un invento, es una mentira, es una falacia de que estos derechos políticos de la Convención estén en contradicción con el artículo 168, porque claramente ha señalado que esto no es así. La Comisión Interamericana, en el caso de este expresidente de Guatemala, que se apellida Ríos Montt. La gente del movimiento al socialismo está agarrando como su Biblia lo que es el Pacto de San José. Sin embargo, el artículo 410 de la Constitución Política deja en claro que, todos los poderes como tal, personas naturales, jurídicas, órganos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la actual Constitución. No puede haber un rango de jerarquía entre la Constitución y el Pacto. Ambos están en el mismo nivel, o sea, los tratados de derechos humanos están en el mismo nivel que la Constitución porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Ese es otro argumento falaz
Ese es otro argumento equivocado de que el Pacto de Costa Rica esté por encima de la Constitución. Ambos están en el mismo nivel jerárquico porque forman parte del bloque de constitucionalidad, y de lo que se trata es de que cuando están en juego derechos humanos se va a aplicar la norma que más favorezca a los derechos humanos, pero en este caso no hay ninguna restricción a los supuestos derechos políticos que invocan los legisladores oficialistas, ni del presidente ni de los electores que quieran votar por el presidente, porque repito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estas restricciones para ser candidato, inclusive de por vida, son compatibles con la democracia y con los valores de la democracia y con los derechos humanos. Principalmente protegen estas restricciones el derecho a contar con elecciones auténticas y protegen la efectividad de los propios o de los mismos derechos políticos, porque si no hubiera estas restricciones y se le permitiría a una persona quedarse de manera permanente en el poder, esos regímenes se convierten en autocracias, en absolutismos, en dictaduras, en tiranías, que terminan vaciando el contenido de las elecciones, las vuelven inauténticas y terminan afectando la propia vigencia de los derechos políticos. Por eso es que la CIDH ha señalado que este tipo de restricciones para ser candidato más bien son plenamente compatibles con los derechos humanos y con los valores democráticos. Lo que está pasando en Bolivia es muy similar al escenario que se dio en Nicaragua para que el presidente Daniel Ortega pueda habilitarse a una reelección. Claro, se instrumentaliza el sistema judicial para violentar y para dejar de lado la Constitución, la soberanía del pueblo expresada en las urnas. En el caso de Bolivia es una Constitución que inclusive ha sido gestionada por el actual gobierno, que ahora la quiere desconocer, y ha sido aprobada con mayoría de votos en referendo el año 2009. Y después el artículo 168 nuevamente ha sido ratificado en el referéndum del 21F. Es decir, tiene dos votaciones populares mayoritarias que lo respaldan al artículo 168. Y con esta estratagema, con este fraude a la Constitución, quieren que un fallo espurio del Tribunal Constitucional tenga mayor valor a la propia soberanía popular y mayor valor a la propia Constitución. La misión del Tribunal Constitucional es proteger a la Constitución, no es violarla, desconocerla o dejarla sin efecto. Por eso yo digo que si el Tribunal Constitucional no rechaza de plano esta demanda, y si les da la razón en el fondo a los demandantes, se estaría incurriendo en un caso de prevaricato. El Tribunal Constitucional Plurinacional, para apoyar esta idea de la gente del movimiento al socialismo, necesita 4 votos de 7. En caso de que esto lo acepte, aparte de las violaciones que estaría cometiendo, ¿cómo quedarían las instituciones democráticas si es que se acepta este pedido del movimiento al socialismo? Quedarían muy mal paradas hasta el propio Tribunal Supremo Electoral. El vicepresidente de ese tribunal ha señalado que el único camino que va a aceptar el Tribunal Supremo Electoral para que pueda ser válidamente postulado a la presidencia el actual presidente es con otro referéndum. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pretender sacar un fallo que habilite al presidente actual es ir contra lo que ya ha declarado el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, es atentar contra la institucionalidad democrática del Tribunal Supremo Electoral, es destruir las bases de la democracia, es romper el Estado de Derecho y es retornar a lo que Rousseau decía, el Estado de naturaleza donde manda el capricho del gobernante del turno, manda la ley del más fuerte y no gobiernan las leyes, sino gobiernan los caprichos de los poderosos. Entonces, si queremos retornar al estado de naturaleza, como decía Rousseau, entonces, obviamente, todos estos valores que sustentan la convivencia civilizada de Bolivia quedarán gravemente perjudicados. Agradecerle, doctora Alarcón, por su tiempo para la entrevista. Un gusto.